Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos arrancando de esta manera o empezando la clase número 8 de lo que tiene que ver con teoría de transformadores de máquinas eléctricas de uno. En este caso vamos a empezar con lo que tiene que ver con los ensayos de los transformadores para obtener los parámetros del circuito equivalente. Bueno, ¿para qué se hacen los ensayos, básicamente? Bueno, los ensayos, como dice acá, se realizan para obtener los parámetros del circuito equivalente del transformador, ¿no? Cuando digo los ensayos, me refiero a este tipo de ensayos que vamos a ver hoy, que justamente son aquellos que nos permiten, digamos, obtener los valores que me van a aportar, digamos, al modelado de mi transformador. Hay otros tipos de ensayos de uso, digamos, o de un montón de otros parámetros que se ven de otra manera. Pero los que hoy vamos a ver específicamente tienen que ver con los que nos permiten obtener los parámetros del circuito equivalente. Entonces esa es un poquito la idea. Eh, Ahora, ¿por qué se realizan ensayos, digamos, para obtener los parámetros? Bueno, de alguna manera el criterio es que los ensayos estos se realizan en condiciones especiales de carga, ¿no? Porque uno podría decir, si yo quiero obtener cómo se comporta un transformador a determinada carga, pongo esa carga en el transformador y puedo saber cómo se comporta y listo. Pero bueno, ustedes se imaginan que obtener, digamos, las condiciones de uso de un transformador no es nada fácil en lo que sea un laboratorio de lo que podría ser hacer un ensayo. Entonces, los ensayos, la particularidad que tienen es que se realizan en condiciones especiales de carga que habitualmente son más fáciles de lograr en un laboratorio, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Y cuál es la ventaja de que yo pueda obtener mi circuito equivalente? Bueno, justamente esa es la ventaja, ¿no? El circuito equivalente lo que me permite es obtener después, mediante el modelado matemático, cualquier otra condición de carga y poder suponer, estimar, calcular, digamos, cualquier otra condición de carga que sea muy difícil de lograr en mi laboratorio, ¿no? Entonces, los ensayos los realizo en mi laboratorio en condiciones especiales de cargas que me sean a mí factibles, digamos, o más factibles desde el punto de vista de su realización. Y una vez que yo tengo mi modelado matemático, mi circuito equivalente, entonces puedo llevarlo a cualquier otra condición de carga y poder estimar y calcular su funcionamiento. Eso es un poquito la idea global de lo que tiene que ver con el modelado matemático, el circuito equivalente y su complemento que tiene que ver con los ensayos, ¿no? El ensayo en sí no es la única forma que yo tengo de poder obtener, digamos, los parámetros del circuito equivalente, ¿no? Hay otras formas, o sea, lo puedo hacer por cálculo, digamos, ¿no? Pero sí es seguro que es la forma más usual y más directa y hasta yo diría más exacta de poder obtener mis parámetros, ¿no? Por dar un ejemplo, del brazo de excitación, yo podría calcular las pérdidas por lo que tiene que ver por las pérdidas específicas del núcleo, y en función de eso podría saber cuáles son los parámetros de la resistencia del brazo de excitación. Pero habitualmente no es la forma que se suele calcular, o por lo menos no es la forma más habitual que se suele calcular, porque para eso, por ejemplo, yo tendría que tener todos los parámetros y datos de mi chapa, por ejemplo, que conforman mi núcleo. ¿Cuáles son los dos ensayos típicos que me permiten calcular estos parámetros? Bueno, uno es el que justamente vamos a arrancar viendo en este video, digamos, que es el ensayo de vacío, ¿no? El ensayo de vacío donde la carga, por así decirlo, particular y característica que hablábamos antes,
es justamente tenerlo en una condición de vacío a mi transformador, ¿no? ¿Por qué es una condición razonablemente fácil de lograr la condición de vacío? Porque, bueno, justamente en un laboratorio, si hay algún problema o hay algo más difícil de lograr, es justamente tenerlo en carga a mi transformador. En cambio, en vacío basta con poder alimentarlo y solamente tener la potencia disponible para mis pérdidas, ¿no? Y la otra condición también de ensayo es la condición de cortocircuito, que vamos a ver a posterior, pero también es una condición dentro de todo fácilmente lograble en un laboratorio, porque yo tampoco necesito energía o potencia disponible para una condición de cortocircuito, porque tengo que hacerlo a condiciones especiales, digamos, cuando alimento un cortocircuito, ¿no? Entonces, también es una condición, dentro de todo, relativamente fácil de lograr en un laboratorio. Bueno, dije que íbamos a empezar de alguna manera con lo que tiene que ver con el ensayo de vacío. Bueno, y así va a ser. Entonces, si arrancamos ahora sí un poco más de lleno con lo que tiene que ver con el ensayo de vacío, básicamente el ensayo de vacío se realiza para conocer los parámetros del brazo de excitación de minicircuito equivalente, ¿no? En forma adicional, digamos, y de alguna manera viene de la mano del ensayo vacío, porque se hace en el mismo momento y en las mismas condiciones, se obtiene una relación de espiras, digamos, del transformador, se lo obtiene en forma experimental, ¿no? En forma de mediciones, también lo que tiene que ver con los bordes homónimos del mini transformador, que seguidamente vamos a explicar de qué se trata cada uno, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos que tener en claro entonces el ensayo de vacío se realiza para conocer los parámetros del brazo de excitación del circuito equivalente de mi transformador y la relación de espira y bordes homónimos. Bueno, está escrito así, aunque el orden, bueno, lo vamos a ver exactamente a la inversa, ¿no? Vamos primero por el de los bordes homónimos. Bueno, este es un ensayo que se suele hacer de rutina, digamos. No tiene una particularidad y una especial característica o importancia, por así decirlo, dentro de los ensayos, pero se suele hacer también. ¿A qué se refiere con bornes homónimos? Bueno, si acá yo tengo mi transformador donde tengo un arrollamiento, en este caso, fíjense, de alta y de baja, ¿no? Entonces, yo tengo básicamente estos dos arrollamientos, dos formas de poder arrollarlos justamente a través de mi núcleo. Supongamos que el arrollamiento este del primario o de alta está dado, y ahora tengo que arrollar el segundo, yo tengo dos sentidos para hacerlo, ¿no? O sea, fíjense, si esta espira está pasando por arriba, podría hacerlo al revés y que pase por el otro lado, con lo cual me quedaría exactamente al revés, digamos, mi bobinado, ¿no? ¿Qué importancia tiene que esté en un sentido o en el otro? Bueno, casi muy poco, ¿no? Porque en realidad lo único que me hace es desfasar la onda a 180 grados, ¿no? Y si yo tengo una red alimentada, una red primaria, y tengo la red secundaria, que mi onda quede desfasada a 180 grados tiene relativamente poca importancia, ¿no? Excepto, y aquí viene la aclaración de por qué se hace habitualmente, es cuando yo quiero poner en paralelo estos transformadores. Si yo quiero poner en paralelo transformadores, entonces supónganse, yo conecto mi primario y mi secundario es necesario que me queden en fase, no me pueden quedar 180 grados desfasados porque si no me estaría haciendo un cortocircuito. Entonces en ese caso yo es necesario que los tenga identificados. Para identificarlos de alguna manera es que se hace lo que se llama el ensayo de bornes homónimos, que lo único que quiere decir es identificar de alguna manera cuáles son los bornes que se corresponden a el ingreso de la corriente. Entonces,
¿Cómo se hace? Bueno, acá se lo explica un poquito de alguna manera en forma más teórica, digamos, en la práctica es bastante más fácil que esto, digamos. Entonces, lo que yo hago directamente es, bueno, lo conecto de alguna manera, mido B1, mi tensión acá, mido mi tensión acá, y tengo otro voltímetro para medir mi tensión acá en el secundario. Entonces, lo que yo hago es unir, esto es, estoy uniendo uno de mis lados, fíjense, del transformador. O sea, uno físicamente con un cable, este lado, digamos, con este lado. Y entonces lo que hago es tomar la tensión B3. Bueno, es fácil, o sea, acá como si yo veo en un sentido de un análisis de malla, digamos, de lo que me quedó acá, si yo tengo B1, acá tengo dos posibilidades, que esta se sume o que esta se reste, ¿no? No tengo muchas posibilidades. Si esta está girada a 180 grados, se resta y si no estaría sumando. Entonces, lo que hago es directamente medir la tensión entre este borne y este otro borne. Las posibilidades son que me dé B2 y B1 sumadas o que me dé B2 menos B1, bueno, en este caso B1 menos B2, depende de cuál es mayor, ¿no? Y qué polaridad quiero, pero esas son las posibilidades, ¿no? Bueno, si B3 es igual a B2 menos B1, entonces el borne A, este borne acá, es homónimo con este X acá, y se le suele poner este puntito. Se le suele poner este puntito acá. Eso lo que quiere decir es que este se corresponde con este. Si yo pongo otro transformador en paralelo, por ejemplo, voy a tener que tener cuidado de conectar siempre bornes homónimos y no girar, por así decir, el sentido del transformador. Esto además porque obviamente yo no estoy viendo en un transformador hecho, un transformador terminado, no estoy viendo cuál es el sentido de arrollamiento, ¿no? Como para detectar por mi regla de la mano derecha para dónde va a ir el flujo, ¿no? Entonces tengo que tener exteriormente una marca, una medida que me diga ese transformador, cómo están los bobinados y cómo está el sentido del flujo internamente de ese transformador. Eso es nada más lo que tiene que ver con los bornes homónimos. Bueno, el otro ensayo que se realiza, digamos, también es el de la relación de espiras, bueno, que es bastante sencillo, digamos, simplemente es tomar la tensión de un lado y del otro y esa relación que obtenga de las tensiones es la relación de espiras, digamos, de mi transformador. Es de alguna manera una forma de hacer un ensayo directo, ensayo directo vendría a ser de este transformador. Obviamente que yo la relación de espiras la conozco porque es la relación de tensiones, digamos, que tengo entre el primario y el secundario, o el lado de alta y el lado de baja, pero bueno, es como un ensayo directamente en el equipo. Claramente me va a dar, los valores que me va a dar difieren en muy poquito, digamos, de lo que tenga que ver con la relación de espiras nominal, perdón, la relación de tensiones nominales de mi transformador. Bueno, además, como veremos seguramente en algún momento, los transformadores suelen tener un ajuste de tensión, o sea, un pequeño ajuste de espiras y de tensión, entonces esta relación de espiras se suelen analizar para más de un punto. Oportunamente, cuando veamos el análisis del protocolo de ensayo de los transformadores, vamos a ver esto. Bueno, eso es lo que tiene que ver entonces con la relación de espiras. Bueno, claramente la relación de espiras sabemos entonces va a ser B1 dividido B2, en este caso considerando que este es el lado de alta. Bueno, vamos a ir desembarcando de a poquito en lo que tiene que ver con el ensayo de vacío de mi transformador. Básicamente, como su nombre lo indica y no es tan difícil de adivinar, digamos, el ensayo de vacío se hace justamente en esas condiciones. Lo que yo tengo es tomo uno de los bobinados y lo alimento de la red y el otro bobinado queda en circuito directamente abierto, ¿no? Si asemejamos, como ya hemos dicho varias veces, que un transformador en vacío es una bobina,
en realidad el ensayo de vacío básicamente es ensayar una bobina, ¿no? Uno de los bobinados o la bobina de este transformador. Lo que yo quiero obtener, obviamente, son los parámetros de mi circuito equivalente, ¿no? Bueno, ahí tengo nuevamente mi transformador, digamos, alimentado en uno de los bobinados y del otro lado abierto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace alimentando a tensión nominal uno de los bobinados y permaneciendo el otro en circuito abierto. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que hago y qué es lo que mido de mi ensayo. Bueno, como dice acá, yo alimento entonces uno de los bobinados, ¿y qué es lo que estoy midiendo? Estoy midiendo la tensión en el bobinado primario, en el bobinado que estoy alimentando. Esto lo hago con este voltímetro B1. Por otro lado, estoy midiendo la tensión, digamos, del lado secundario, eso lo hago con esta voltímetro B2. Esto está circuito abierto. Por otro lado, tengo un amperímetro, que estoy midiendo la corriente que circula por mi bobinado, directamente esa corriente. Y adicionalmente lo que tengo acá es un batímetro, ¿no? Un batímetro que toma relación de corriente, relación de tensión, y lo que estoy midiendo es qué potencia activa, digamos, está consumiendo mi transformador en estas condiciones de ensayo. Eso es básicamente lo que tiene que ver con un ensayo de vacío. Alimento de la red, mido tensión primario, tensión secundario, corriente en el primario, potencia activa en el primario también. Bueno, como dice acá, entonces se miden tensión corriente y potencia consumida del circuito. Bueno, se cumple o se mide de alguna manera, por así decirlo, en este circuito, que la potencia activa consumida por esta bobina es igual a la tensión de alimentación B0, se suele llamar de esta manera, digamos, la tensión B0, por la corriente I0, por el coseno del ángulo que tengo entre esas dos fasores, ¿no? B e I. Eso es entonces lo que mi batímetro, de alguna manera, va a medir, ¿no? Bueno, si yo tengo ahora mi bobina, digamos, o mi circuito equivalente de la bobina, en este caso, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que esta era la parte del circuito equivalente de la bobina. Yo tenía una resistencia, una reactancia, y un brazo de excitación, donde la corriente IFE y la resistencia RFE es la que simula las pérdidas en el núcleo del transformador, en tanto que X sub mu e Y sub mu son las reactancias y la corriente que tiene que ver con la creación del flujo en mi transformador. Este es el circuito equivalente de mi bobina. Bueno, si a esto lo ampliamos un poquito y ustedes recuerdan qué es lo que hacíamos con el circuito equivalente, habíamos dicho que la resistencia y la reactancia del primario lo pasábamos a la derecha, o el brazo de excitación lo pasábamos a la izquierda. Este era el circuito equivalente aproximado, si ustedes recuerdan. Entonces, vamos a trabajar directamente con este circuito equivalente. ¿Por qué vamos a trabajar con este circuito equivalente? Porque lo que me permite, de alguna manera, es abstraerme de la resistencia y de la reactancia que tiene que ver con mi bobinado primario o mi bobina y solamente quedarme con el brazo de excitación. ¿Por qué? Porque si en este circuito equivalente yo considero que por acá, por la parte 2, digamos, no está circulando corriente, entonces todo este brazo no va a haber caída de tensión, solamente voy a centralizarme en el brazo de excitación. Esto, en su momento lo habíamos dicho y lo vuelvo a recalcar, es lo que tiene que ver con el brazo de excitación, ¿no? Y esto es
relativamente, no estoy cometiendo ningún error, digamos, al pasar esto para la derecha, porque básicamente la única diferencia es que acá estaría circulando la corriente I0, que es dentro de lo que es el transformador en sí, es una corriente baja respecto a la nominal, entonces la caída de tensión que eventualmente a mí me provoca esto, la parte de resistencia y reactancia, es muy pequeña y la diferencia entre este B1 y esta E1 es muy chiquita, entonces yo puedo hacer que desaparezca directamente y suponer que E1 es igual a B1. Estoy cometiendo un error, pero es un error relativamente pequeño, con lo cual no estoy haciendo nada raro si me manejo con este circuito equivalente para analizar, digamos, los parámetros de mi ensayo de vacío. Bueno, como dice ahí, para el cálculo se usa entonces el diagrama equivalente aproximado. Bueno, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de esta manera, ¿no? Ahora sí tengo solamente mi brazo de excitación, donde B1 y E1 son iguales, donde tengo la corriente IFE y su nu que están en cuadratura y me conforman vectorialmente las dos, lo que tiene que ver con la corriente IC. Con lo cual, mi cálculo es el siguiente para calcular los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que yo tengo que calcular acá? A ver si nos centramos un poquito en la idea. B1 lo mido, y 0 lo mido, y P0 lo mido. Entonces, lo que yo tengo que calcular es IFE y sub mu, que a su vez me llevan a RFE y X sub mu. Básicamente, lo que tengo que obtener es RFE y X sub mu, que son la reactancia y la resistencia de mi circuito equivalente. Bueno, y las corrientes surgen inmediatamente, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de hacer este cálculo. El que yo voy a exponer no es el único, es el que normalmente nos resulta más fácil, tanto en la teoría como en la práctica, por lo tanto es el que solemos adoptar, pero van a encontrar en la bibliografía distintas formas de ver esto o de calcularlo. Todas son válidas y cada uno toma el que le parece y el que le queda mejor. Esto no hay ninguna regla al respecto, pero vuelvo a repetir, voy a hacer la que a mi juicio me resulta más apropiada. Bueno, entonces digo que el coseno de φ0 es P0 dividido I0 por B0. Esto surge de lo que ya expresamos, ¿no? De la medida de potencia. Esto es válido en el cálculo porque P0 lo tengo, porque I0 lo tengo y porque B0 lo tengo. Las tres lo tengo por medición directa de mis instrumentos. Entonces, ¿cómo surge este cálculo? Bueno, IFE es igual a I0 por coseno de φ0, porque es la corriente que pasa por la resistencia, y está en fase, digamos, ¿no? Entonces, con la tensión aplicada, entonces tengo que IFE es I0 por coseno de φ0, ¿no? I0 la tengo por medición, y coseno de φ0 es el que obtuve anteriormente a partir de los parámetros también de medición. Y por el otro lado, I sub mu es igual a I0 por el seno de φ0. Esto es una forma de obtenerlo, y si no, bueno, lo puedo obtener modularmente por una cuestión de cuadratura, ¿no? De que IFE cuadrado más I sub mu cuadrado raíz es igual a I sub 0, ¿no? Por una cuestión de poder calcular los módulos de esta corriente. Cualquiera de las dos maneras son perfectamente válidas. Bueno, si tengo nuevamente ahí el circuito y ya obtenido IFE y I sub mu, entonces ahora tengo para obtener fácilmente RFE. RFE es igual a la tensión B0 dividido la corriente que circula por esa rama. Esta es la resistencia propia entonces de mi bobinado, que es la que me simula las pérdidas. Ya lo hemos dicho, pero no por eso está de más volver a repetirlo, que esta RFE no es, si bien es una resistencia, no es un parámetro medible, no hay ningún instrumento que me pueda medir esta RFE, porque es una resistencia que simula las pérdidas en el núcleo
de mi transformador, ¿no? No hay una forma de poder medirla, simplemente yo puedo obtenerla, entonces esto sí por una cuestión eh, de ensayo, ¿no? Bueno, yo hoy decía que podía obtenerla también teóricamente, para lo cual en ese caso debería estimar por cálculo cuáles son las pérdidas de mi transformador, por características de chapa y dimensiones, y ahí obtener RFE. Pero de cualquier manera me debería dar lo mismo que en lo que tiene que ver con los ensayos. Y por otra parte, hacer un ensayo y tener una medición directa es seguramente mucho más exacto o mucho mejor, digamos, que poder hacerlo en forma teórica, por eso es la realización de los ensayos. De la misma manera, yo voy a tener X sub mu, que es la reactancia del brazo de excitación, y de la misma manera entonces digo que es B0 dividido I sub mu, ¿no? Eso es la reactancia de mi brazo de excitación. Así tengo entonces calculado mis parámetros. Esa es la metodología, dentro de todo bastante sencilla, desde los cálculos, digamos, para poder realizar mi ensayo de vacío y sacar los parámetros de mi brazo de excitación. Esta es la forma que no por sencilla deja de ser efectiva y que es también la que me dictan las normas, ¿no? Las normas dicen básicamente esto, más allá de sus particularidades en cada caso. Bueno, ¿cuáles son las características propias de mi ensayo de vacío? Bueno, las características propias y especiales de mi ensayo es que se realiza siempre a tensión nominal, ¿no? Porque debido a la no linealidad del núcleo no tengo iguales valores para otros puntos de densidad de flujo o tensión. Esto creo que es claramente visible, más allá de la gran importancia que tiene, y esto es algo que se lo tienen que grabar total y absolutamente, digamos. Los ensayos de vacío se realizan siempre a tensión nominal, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces en otros valores yo no obtendría los mismos, no obtendría justamente los mismos parámetros, y eso me estoy refiriendo a RFE y X sub mu, y por lo tanto estaría sacando números erróneos para cuando yo tengo que analizar mi transformador en otras condiciones de carga. Si analizo la curva, que ya ustedes la tienen por demás conocida y vista, digamos, la curva de saturación, entonces queda claro, digamos, que si yo analizo un transformador en la tensión nominal, pónganse que esté trabajando acá, no es lo mismo que yo la analice acá, porque al no ser lineal, obtengo distintos parámetros. ¿Y a mí qué parámetros me interesan? Bueno, a mí lo que me interesan es tener los parámetros de la parte de funcionamiento, que es la nominal. Entonces, mi ensayo de vacío se realiza a tensión nominal, nominal, y ahí obtengo los parámetros. Esto está más allá de que seguramente ustedes en la práctica van a levantar esta curva del transformador que tenemos en el laboratorio y por lo tanto obtendrán distintos valores en distintas partes de la curva. Pero aún así le va a quedar en todo caso más claro todavía de que obtengo distintos valores y estoy en distintos puntos de la curva. Y eso es quizás lo interesante. Vuelvo a repetir, el ensayo vacío se hace a tensión nominal. Otra característica es que se puede realizar en cualquiera de los bobinados, ¿no? O sea, esto sí es, no es importante en cuál de los lados lo realice. Si lo realizo en un lado y lo quiero referir al otro, lo tengo que referir por la relación de transformación, nada más. Entonces, no hay ningún problema. Y después, bueno, ustedes van a encontrar por ahí en alguna bibliografía de que se realiza de un lado, se realiza del otro, en realidad se realiza de la que a mí me queda mejor, ¿no? Habitualmente, como dice acá, se realiza en aquella que yo puedo adaptar mejor los instrumentos de medición. O sea, yo tengo que medir del lado que lo estoy alimentando. Entonces, lo voy a alimentar del lado que mis instrumentos me queden mejor o que tenga disponible
más y mejor los instrumentos. O sea, de alguna manera, volviendo para atrás lo que dice acá, los instrumentos de medición me van a definir de qué lado voy a hacer el análisis de mi transformador. Por ejemplo, si yo tomo un transformador de 220 a 24, que es el que tenemos, por ejemplo, en el laboratorio de la facultad, que es un transformador ¿cómo es? Para alimentar, digamos, un tablero, algo así, de comando, es más práctico realizarlo del lado de alta tensión. ¿Por qué? Y porque los instrumentos habitualmente yo los tengo para 220, entonces lo alimento de 220 y listo, ¿no? Y mido todo de 220, total, mis instrumentos son de 220, ¿no? Entonces, en ese caso lo voy a alimentar del lado de alta. Si por el contrario tengo un transformador de los típicos que se usan habitualmente en la distribución rural, digamos, en el caso nuestro, de nuestras compañías de la zona, ellos los transformadores son de 7620, acá, o 7660, poquito la diferencia, barra 220, ¿no? Esto en realidad es 13,2 de línea, ¿no? 13.200 de línea y 7620 es en realidad de fase barra 220, ¿no? Los que son monofásicos. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es más fácil hacerlo? Y lo hago del lado de baja. ¿Por qué? Porque otra vez mis instrumentos más comunes que yo tenga son los de 220. Si yo lo quisiera alimentar de acá, tendría primero que alimentarlo del lado de alta tensión, lo cual me dificulta tener que alimentarlo, o sea, tener todo lo que sea una alimentación de 7000 y pico de volt, es más dificultoso que hacerlo del lado de 220, ¿no? Bueno, así tengo que ir viendo en cada tensión cuál es la que me queda más práctico para realizar. No obstante, y vuelvo a repetirlo, sí o sí lo tengo que hacer a tensión nominal, ¿no? Eso no hay ninguna excusa válida, digamos, para que no sea así, porque si no estaría obteniendo datos que no me servirían de nada, porque si después yo lo tengo que hacer trabajar a la tensión nominal. Entonces, obtener un dato que no sea la nominal me llevaría a datos erróneos a la hora de poder analizar en otra condición de carga, ¿no? Entonces, no sería lógico. Bueno, de esta manera entonces vamos obteniendo lo que tiene que ver con mi análisis o mis cálculos de parámetros de mi brazo de excitación. Recapitulando rápido, entonces lo que hicimos es sacar los parámetros de vacío, que se llaman habitualmente, o del brazo de excitación de mi transformador a partir de un ensayo de una condición especial de carga, que es justamente un análisis de vacío. Si ahora nos venimos a ver un poquito lo que tiene que ver con las normas. Estas normas que voy a mencionar, las que tienen que ver con justamente los ensayos de vacío, son normas que tenemos habitualmente en la facultad y que por ahí las podemos analizar, digamos. Estas normas no están accesibles directamente, digamos, en forma digital, digo, para que uno las pueda tener en su casa, pero sí las tenemos en la facultad. Lamentablemente no estamos teniendo acceso en este momento, pero oportunamente las podemos ver y analizar. Por ejemplo, la 2104 es la que tiene que ver con la relación de transformación, o cómo se hace el ensayo de la relación de transformación que les comenté anteriormente. Después la 2106 es la que tiene que ver exactamente con el ensayo de vacío, directamente. Después, la 2105 tiene que ver con, las puse acá, digamos, porque están emparentadas de alguna manera con el ensayo vacío, pero estas son las que se hacen con tensión aplicada. Esto ya son otro tipo de ensayos, o sea, no son ensayos que me permiten a mí sacar los parámetros, sino que directamente me permiten conocer un poco la aislación que tiene. O sea, la tensión aplicada es nada más que la tensión que yo le aplico y que el transformador tiene que aguantar, digamos, de alguna manera.
Esto es con respecto a la aislación, se refiere, ¿no? Bueno, después tengo lo que es tensión inducida, esto quiere decir con una frecuencia que no es la industrial, sino que es una frecuencia más alta. Estos son ensayos que me permiten otro tipo de análisis del transformador. Como les decía al principio de esto, hay algunos ensayos que tienen que ver con sacar los parámetros, que serían básicamente la 2106, y otros que son más de ensayos de uso, digamos, que serían esto, tensión aplicada, tensión inducida. No obstante, oportunamente veremos de qué se trata, digamos, cada uno, ¿no? Y resistencia de aislación es justamente lo que tiene que ver con qué resistencia yo tengo entre el bobinado y la parte de masa, vendría a ser, ¿no? Que es la parte de afuera de mi transformador, que también tiene que ver con la parte de aislación. Estas tres, si bien las podemos analizar y ver, son normas IRAN que tenemos acceso en papel, digamos, en la facultad. No tienen que ver específicamente con la materia, sino que tienen que ver un poco más con la parte de aislación. Pero como estamos viendo el transformador en sí, es oportuno que lo analicemos en su momento, digamos. Así que seguramente vamos a poder dar una ojeada a estas normas oportunamente. No obstante, les dejo de alguna manera la tranquilidad, por ejemplo, que la 2106, que es la del ensayo de vacío, la forma que dice de que se debe realizar el ensayo, básicamente, y más allá que las normas IRAN tienen algunos años y por ahí algo de tecnología va cambiando, básicamente la norma IRAN 2106 lo que dice es que la forma de realizar el ensayo vacío es el que vimos anteriormente en estas placas, digamos, no difiere para nada en esa modalidad, ni tampoco difiere en su modalidad de la que hacemos habitualmente en el laboratorio de la materia y de la facultad, más allá que con transformadores sí, digamos un transformador sencillo, que es un transformador de comando, pero la modalidad y la forma es exactamente la misma que se hace de los transformadores más grandes, industriales o de distribución. Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al término de lo que tiene que ver con el ensayo de vacío y la obtención. Tenemos una parte lograda, una parte de mi circuito equivalente ya de alguna manera establecida, así que, bueno, los invito de alguna manera a seguir con el próximo video donde veremos lo que tiene que ver con el ensayo que nos permite obtener los otros parámetros, resistencia y reactancia, que tiene que ver con el que al principio decíamos que es el de cortocircuito. Así que bueno, nos encontramos en la próxima. Muchas gracias por la atención. Chao.